Conexión dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Siempre que te pregunto de cómo, Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chávarri, lunes, 4 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a Live Jazz. Todos nuestros amigos que están pendientes de este programa a través de Conexión Dispersa y Radioactiva TX 89.9 FM. Gracias por acompañarnos. Israel Rodríguez en los controles y en la producción. Soy Octavio Chávarri y hoy hemos iniciado este programa con un tema de uno de los que siempre he dicho es de los discos más bellos que he escuchado. El Pez Dorado es el tema que abre ese disco de Eugenio, El Pez Dorado, una maravilla. Un disco a piano solo que Eugenio no quería grabar porque decía que no se sentía lo suficientemente competente para hacer un disco a piano solo. Imagínense que Eugenio decía eso, que les deja a todos los demás. Bueno, este es un tema que nos ha sugerido y nos han sugerido nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos mucho, están en Australia. Son dos personajes que sería ocioso nombrarles la cantidad de estudios, de reconocimientos y de apoyos que le han dado a la música en México. Han estado estudiando y trabajando en diversas partes del mundo y hoy están en Australia, por lo tanto les agradecemos aún más el esfuerzo para estar en Live Jazz. Ellos son Valeria Estefan y Luis Felipe Ferra. ¿Cómo están? Hola Octavio, muchas gracias por las flores. No es para tanto. Gracias Octavio, gracias por la invitación. Sí, merecido se lo tienen. Sí es para tanto, porque de pronto pudiera parecer que estando trabajando y estando estudiando y haciendo cosas tan importantes en otras partes del mundo, de pronto parecería medio fuera de uso el voltear a ver la escena jazzística de nuestro país, y ustedes lo siguen haciendo, a pesar de que están por otras latitudes, siguen estando preocupados por este movimiento al que ustedes empezaron a apoyar pues desde hace mucho tiempo. Son ustedes fundadores de una productora cultural boutique, le llaman ustedes, que se llama Polítropos, y desde ahí, desde ese flanco, también en los medios electrónicos, en los medios impresos, una constante búsqueda para abrir más apoyo al género. Platíquenos un poquito de Polítropos, por favor. Pues creo que puedo decir unas cuantas ideas y Valeria me puede complementar, pero yo comenzaría, Octavio, por decir que efectivamente Polítropos AC, primero, la AC no es simplemente
un adorno, ¿no? O una floritura por ahí, sino que es una productora que es boutique primero porque es pequeñita y porque el músculo no es ni de lejos tan grande como otras productoras que están empeñadas en lo comercial, pero el tema de la AC, de la Asociación Civil, tiene que ver con esta necesidad de apoyar proyectos que le hagan sentido a la sociedad, ¿no? Evidentemente la sociedad es muy amplia, tiene muchos frentes, se le puede abordar desde muchas perspectivas y no necesariamente casamos con todas las ideas que hay por ahí, ¿no? Pero la ACE sí es importante rescatarla porque es una productora que sobre todo le interesa la escena independiente de la cultura. Creo que Valeria puede decir un par de cosas más. Bueno, la verdad es que desde los inicios de Polítropos, digamos que el proyecto que abrió formalmente la productora fue Resiliencia por una nota que, como muchos quizá de tu audiencia lo saben, es el documental de la Big Band Jazz de México, y digamos que entramos al cine a través de la música y no al revés. Entonces, la verdad es que me da mucho orgullo y lo digo con mucho cariño. Polítropos está construido de verdad desde las bases del amor y el respeto y la admiración de los músicos y de los creativos. Y esto hablando de todo el ecosistema del jazz, ¿no? Desde los compositores, los locutores, los historiadores, periodistas, en fin, una lista larga de personas que conforman el ecosistema, ahora forman parte de nuestro interés de estudio, ¿no? No por nada también la serie de Nota Dominante, no por nada la serie de videos musicales que hemos hecho, no por nada las columnas que hemos escrito respecto al jazz mexicano, no por nada todo el tiempo que le hemos dedicado de verdad con mucho cariño al género. Obviamente también, como bien decía Felipe, abordamos quizá otros aspectos de la cultura y del tema cinematográfico, que no necesariamente tienen que ver con el jazz, pero sí siempre como enfocados a lo cultural y muy conscientes, creo yo, de apoyar a la gente creativa, a la gente de las industrias creativas. Y pues nada, creo que eso un poco. Algo que me consta y que Valeria lo acaba de mencionar, hay mucha gente que está metida en esta escena jazzística, los conoce y les reconoce el esfuerzo. A mí me tocó estar un par de veces en unas sesiones de grabación extraordinarias en los estudios Churubusco, pero antes de pasar a esto, otra pregunta que me parece interesante. Múltiples recursos, mucha invención, mucha resistencia, muchas disposiciones. ¿A qué se refieren con Polítropos al bautizar a esta empresa con ese nombre? Bueno, yo tengo que admitir que aquí metí yo la cuchara. Yo tengo un crush con los clásicos, Octavio, con la antigüedad clásica. Yo sé que Valeria, que además de ser mi socia es mi esposa, me padece por ese motivo, porque definitivamente de pronto estar en la mitología en lugar de estar en el presente, estar constantemente comparando y trayendo ideas del pasado al presente, bueno, pues para los historiadores será genial, pero te aseguro que para la gente más común y corriente puedo ser una pesadilla. Polítropos es una palabra que a mí me parece hermosa porque es el mote, es el apodo que le ponen a Odiseo. Homero le pone, el poeta Homero le pone a Odiseo, o le dice Polítropos, que es el de los muchos recursos, el de las muchas tretas. En inglés se diría resourceful, ¿no? Muchos recursos, es decir, hay muchos ases bajo la manga, hay más de una forma de resolver las cosas, y esto me parece súper, o sea, me parece muy importante, porque de hecho
cuando pensamos en el conocimiento y la construcción del conocimiento, Octavio, siempre hay distintas ontologías, o sea, nos acercamos al conocimiento desde diferentes frentes. Y esa heterogeneidad me parece muy linda. Pero bueno, sin desviarme, lo que te quiero decir es que yo sí creo, y no me dejará mentir Valeria, que para hacer cine en México, pero también para hacer jazz, se necesita contar con muchísimos recursos y mucha resiliencia. Y mucha resistencia. Valeria, lo puede decir. Mucha resistencia. Mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que me viene a la mente siempre un momento de alguna clase que tomé con un maestro de composición que decía que parecía más una carrera de resistencia que de otra cosa, ¿no? Que muchas veces en el camino te vas dando cuenta, tú lo decías, mi estimado Octavio, que hay gente con mucho talento como el querido y talentosísimo Toussaint, que de pronto no se sienten tan capaces y que uno dice, pero ¿cómo, no? Y hay gente que es tan profundamente amante de la música que ahí siguen en la lucha, y la verdad es que eso no lo debemos de perder de vista, porque como bien lo dice el mote de polítropos, la verdad es que sí tiene que sacar uno varios trucos para poder hacer lo propio, ¿no? Desde conseguir fondos, convencer a la gente, ¿no? Me estaba acordando también de los entrevistados de nuestros proyectos, inicialmente para Nota Dominante, y nadie nos conocía, y entonces entrar al mundo del jazz fue complicado para darnos a conocer, que creyeran en nuestra idea, que creyeran que sí lo íbamos a concretar. En fin, una constante lucha y pues nada, creo que lo que nos mantiene es, insisto, el amor y el cariño que le tenemos al género, y el amor y compromiso que tenemos también con nuestra propia carrera como comunicólogos y como estudiosos de estos temas. Un cariño y un amor que, hablando de resiliencia, se nota. ¿Es ese el primer esfuerzo, Resiliencia por una nota, la película de la Big Band Jazz de México? Sí, Resiliencia empieza a fraguarse a finales del 2009. Nos toma 2 años, desde el 2010 hasta el 2012, la producción, todo el proceso de producción, desde la preproducción hasta la postproducción. Y en efecto, en enero del 2012, a finales de enero del 2012, estrenamos Resiliencia por una nota en el entonces Casino Live de Insurgentes. Se hicieron 3 premiers, una para los amigos, una para los medios y otra para los músicos. Y sí, Octavio, ese fue el proyecto que de alguna manera es el pistoletazo, ¿no?, de salida para nuestra productora y para los esfuerzos que iban a venir más adelante. Un inicio, pues por demás luchador, ¿no? Con una de las orquestas más importantes de México y con estas 3 presentaciones que seguramente fueron muy exitosas. ¿Por qué elegir a la Big Band Jazz de México para iniciar con las actividades de Polítropos? A ver, yo voy a decir una idea y le paso el micrófono a Valeria. Lo que sucede es que no por nada conocí fortuitamente a la Big Band Jazz de México yo mientras hacía prácticas sociales en Canal 11. Los conocí ahí, pero si yo los conocí ahí es porque sin lugar a dudas era y sigue siendo una de las orquestas con mayor mediatización en México, ¿no? O sea, el spotlight sí que lo tienen y por lo tanto fue una manera muy orgánica de entrar y de conocer qué estaba pasando con la escena. Entonces me tocó estrecharle la mano tanto a Martín como a Ernesto Ramos por ahí del 2009. Y cuando levanto la bocina yo, un poco después, para preguntarles si alguien
les había hecho o sea, se habían interesado en ellos, se habían hecho una especie de documental, si tenían videoclips. Pues me dijeron que no tenían nada, salvo las grabaciones que de pronto se hacen en vivo o en circuito cerrado. Y eso nos dio pie para decir, ahora es cuando. Valeria, desde tu punto de vista, ¿cómo fue este arranque? Pues yo diría que fue afortunado, por muy básico que se escuche, creo que de pronto hay que empezar por algo, y creo que la Big Band Jazz de México era un buen punto de partida, porque tenía muchos miembros, porque los distintos backgrounds de cada uno de sus participantes era distinto uno del otro. Algunos estaban en Xochimilco, algunos propiamente en la ciudad, como más adentrados en la Condesa o en la Roma, distintos backgrounds musicales, distintos backgrounds académicos. Entonces creo que afortunadamente dimos con una banda que nos daba para mucho. Habían participado en la escena como comercial, pero en la escena también un poco no tan comercial. No puedo decir que en la escena en la escena independiente, pero la verdad creo que fue un buen punto de partida, porque eso también nos llevó a conocer a personajes como Eugenio Toussaint, a Mario Santos, a Germán Palomares, a Dagmar Ruiz. En fin, creo que la verdad fue un muy buen punto de partida para que nosotros nos diéramos cuenta que la escena estaba muy, muy amplia. Y la verdad es que, pues, no sé si está bien que lo diga, pero Resiliencia nos dio la pauta para empezar a hacer más cosas en el cine, porque a partir de haber hecho Resiliencia fue que decidimos hacer Nota Dominante, ¿no? De intentar abarcar más, y no solamente la historia de una banda, sino ver cómo estaba la escena de una manera un poco más objetiva y mucho más amplia. Perfecto, bueno, pues ya que hablamos de Resiliencia para una nota, ¿qué les parece si escuchamos Resiliencia para una nota interpretada por la Big Band Jazz de México? ¿Les parece bien? Por favor. Perfecto. Vamos a ella, pues. Resiliencia por una nota de la Big Band Jazz de México, y es este tema el que da título a la primera producción cinematográfica producida por Políntropos AC, de la mano de Luis Felipe Serra y Valeria Estefan, que esta vez están con nosotros. Ellos están en Australia y les agradecemos mucho este tiempo. Ellos, como les decía, han estado desarrollando una labor muy interesante para la difusión del jazz, y hay una cosa que me parece extraordinaria en este país, y es una serie de televisión titulada Nota Dominante. ¿Qué nos cuentan de Nota Dominante, Valeria, Luis Felipe? Bueno, te venía platicando en el bloque anterior que Nota nace un poco a partir de las necesidades que se crearon en Resiliencia por una nota, que fue
fue darnos cuenta que solamente estábamos abarcando un aspecto muy pequeño de la escena, y entonces con Nota Dominante lo que intentamos hacer fue abarcar un poco más, ¿no? Hablar no solamente del músico y de la música, sino de la escena en general, cómo están los festivales, hablar con productores, hablar con gente involucrada en los festivales, hablar con bookers, hablar con periodistas, historiadores, locutores, hablar con gente de la cultura que está involucrada de alguna manera u otra en el jazz. Y esa fue la idea que teníamos con Nota Dominante, ¿no? Ser un poco más plurales e incluyentes en la medida de lo posible. Claramente no se puede todo, estaría yo mintiendo al decir que estamos incluyendo a todos, pero en un intento amistoso de ser más incluyentes, pues creo que el espectro es amplio, en el sentido de que hay gente que toca, en el programa toca funk, gente que toca experimental, Dixie Jazz, en fin, diversos géneros y diversos ámbitos y frentes del jazz. Y bueno, como bien sabes, Octavio, Nota Dominante no solamente se quedó en una temporada, sino que dio para una segunda. Y está mal que lo diga, pero quizá también existe una tercera. A mí me interesaría mucho porque hay mucho todavía que decir. La nueva camada de jazzistas da mucho de qué hablar, y creo que es importante también incluirlos desde ya. Sin duda, el movimiento está vivo, como bien dicen ustedes. El jazz mexicano existe y está moviéndose. Se abren muchos lugares, se cierran otros tantos. Hay una producción de discos como nunca había habido en la historia del jazz en México. Y bueno, es muy importante el ir actualizando esta suerte de enciclopedia virtual, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó planear Nota Dominante y en cuánto tiempo lograron terminar las 2 temporadas? Pues qué bueno. Creo que tú eres la adecuada. Mira, Octavio, qué bueno que me lo preguntas, me da mucho gusto, porque justo el escrito que dejo yo en el libro de Nota Dominante del jazz mexicano existe, habla particularmente de ese tema, de cuánto tiempo nos tomó, quién estaba involucrado. Evidentemente hay omisiones involuntarias porque así es la mente, es engañosa, pero hubo mucha gente que participó en Nota Dominante, pero concretamente el proceso nos tomó unos 4 o 5 meses, más todo lo que ya llevábamos aprendido de resiliencia, ¿no? En cuanto a producir. Pero la verdad es que somos muy meticulosos a la hora de preentrevistar a la gente. Nos tomamos el tiempo de escuchar a los entrevistados, de saber en qué andan, de escuchar sus discos, de si es posible ir a algún concierto de algún entrevistado. En fin, la verdad es que sí, en el proceso de preproducción hilamos fino para que lleguemos mucho más preparados y redondos y contundentes al día de la filmación. Me estaba acordando que junto con Felipe, la primera vez que planeábamos el programa, incluso nos sentábamos como a practicar para que yo fluyera en una conversación con un jazzista, ¿no? Entonces cronometrábamos una conversación donde Felipe me preguntaba cosas del jazz, como fingiendo ser alguno de los entrevistados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos lo tomamos muy en serio. Nota Dominante es un proyecto que queremos mucho, y así como queremos al proyecto, queremos a los entrevistados. La verdad es que no por nada nos tomó tanto tiempo preproducirlo. Ya la postproducción es otra cosa, que también se tomó su tiempo, unos 3 meses más en revisar audios, limpiarlos, editarlos, corrección de color, edición propiamente, en fin, una serie de detalles y de cosas que tienes que pulir para que el producto salga. Un esfuerzo verdaderamente titánico y aún imposible cubrir todo el espectro, como decías. Sin duda hubo gente que se quedó fuera,
pero bueno, eso no le quita ningún mérito a este trabajo tan importante, porque es un trabajo muy importante para la historia del jazz en este país. ¿Hay planes para que Nota Dominante aparezca en alguna plataforma o en algún canal de televisión? Esa la puedo responder yo. Sí, desde luego que sí. Quiero decir un par de ideas más respecto a lo que contaba Valeria, solamente para que se entienda que sí, en efecto, fueron 5 o 6 meses de preproducción de la primera temporada, fueron después cerca de 4 meses de postproducción, solamente para la primera y de trabajo full time, o sea, de trabajo completo, Octavio. Pero después hay que decir que viene la segunda, y la segunda nos toma como 3 años terminarla, porque se nos atraviesa un continente, se nos atraviesa Australia. Ya habíamos filmado una parte, o sea, porque digamos que lo que sucede después de la primera es que le vimos tanto potencial que decidimos elevar la calidad y entonces hacer una mayor inversión en todo el herramental para que se viera mejor todo, ¿sí? Algo que nos preocupaba mucho es que encontrábamos en más de un sentido indigna y precaria la situación de muchos jazzistas en México. Y nuestra intención, y lo digo con el corazón en la mano, era como revestirlos de cierto glamour, porque nosotros seguimos pensando en pleno 2023, seguimos pensando que estos músicos se merecen mucho más que lo que se merecen otros que tienen mucho más que no se deberían de merecer. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que te quiero decir es que finalmente la segunda temporada termina saliendo en Australia en 2018 y en México sale en 2019. Sale... Otra cosa importante que hay que mencionar es que Nota Dominante 1 y 2 sale en 16 televisoras estatales. Es decir, las donamos para que los mexicanos en la televisión abierta ya no tuvieran este pretexto de que no había jazz. Y lo hicimos literal gratuitamente. Lo que también hay que decir es que a veces ni gratis, Octavio, se firman los contratos en las televisoras. Y eso ya es de no creerse. Hay planes, respondiendo a tu pregunta, y perdón que me extendiera, ¿hay planes para ponerlo en plataformas y demás? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, mira, la última vez que se emitió, o digamos que salió al aire Nota Dominante, fue a través de la señal de RTQ, que es en Querétaro, ¿no? La televisora estatal de Querétaro. Antes había estado en Mexicanal, o sea que Mexicanal es este canal que se ve en los Estados Unidos, o sea que los americanos y nuestros paisanos allá pudieron ver Nota Dominante, y también en C31, que es una señal australiana pública, también se vio Nota Dominante. Simplemente termino diciendo que sí hay planes. No me quisiera adelantar para no darte información falsa, pero de que hay un interés para que se pueda consumir la serie en internet, desde luego que existe. Bueno, esa es una noticia alentadora, y cuando haya más claridad al respecto, ojalá nos lo hagan saber para poder hacer pública esta información. Nota Dominante, ¿dónde la podemos ver en este momento? ¿La podemos ver en algún lado? Ahora mismo no, porque Nota Dominante, como cualquier otro producto audiovisual, pues necesita ser adquirido y tiene muchas veces, esto sucede por una reglamentación interna de las televisoras que lo adquieren, que muchas veces le ponen ventanas de tiempo en donde no se puede compartir, o hay cierta exclusividad, este tipo de términos y condiciones. Entonces, en este momento no está, pero afortunadamente tenemos otro nuevo plan para el próximo año, de hacer una buena donación a las televisoras estatales para que lo puedan volver a ver, porque además, independientemente
de que ha pasado cierto tiempo, la verdad es que muchos de los jazzistas que están ahí, o más bien casi todos, salvo Portino Contreras, que ya no está entre nosotros, pero casi todos siguen muy, muy activos en la escena. Bueno, estamos cerca de ir a más música, pero antes y rápidamente, Valeria, ¿nos puedes dar una pasadita para que en el último bloque atendamos puntualmente el libro, pero nos puedes dar una pasadita de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido con Sin Ti, 10 años de Calacas Jazz Band, con Bicho Raro y con la gran cantidad de videoclips que han producido? Sí, mi estimado Octavio, creo que justo era lo que iba a decir ahora que Felipe decía lo de Nota Dominante y los jazzistas que están activos. Nuevamente, Nota también fue otro proyecto que nos llevó a Bicho Raro y tengo que darle el crédito a Felipe en el sentido de que él bogó porque fuera un proyecto experimental donde incluyéramos a gente de como se dice en el argot popular, de chile, mole y manteca. O sea, pero creo que Bicho Raro es un proyecto muy interesante porque lo que pretendemos es abrir diálogo respecto al jazz en México desde diferentes perspectivas. Es decir, abrimos un tema como el jazz y el internet y dejamos que gente, obviamente que tengan que ver con el jazz y con la cultura y con la música, etc., opinen al respecto, pero no necesariamente estamos forzando a una respuesta en concreto, sino la importancia de hablar de los temas que atañen al proceso creativo, a la cultura en México, a cómo crear pues nuestra escena, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir yo de Bicho Raro ahorita. También Sin Ti fue un proyecto importante para nosotros con Calacas, que nuevamente volvieron a confiar en nuestro trabajo. Hicimos una historia interesante involucrando el tema otra vez de resiliencia feminista, un poco también hablar de la violencia estructural, que creo que Felipe se podrá extender quizá un poco ahí. Y es un videoclip que nos ha dado premios, nos ha dado entrevistas y nos ha dado muchas alegrías porque creo que Calacas, al darnos carta abierta para creativamente hacer lo que nosotros quisiéramos, pues sí pudimos desarrollar una historia interesante sobre una chica de limpieza que aspira a ser luchadora, a hacer lucha libre. Y bueno, no les voy a spoilear, quiero invitarlos a que lo vean en YouTube. El video está en el canal de Calacas Jazz Band. Y mencionabas, ¿qué otro proyecto? Los premios y los videos con los músicos de José. Quizá también Felipe pueda hablar más de eso. Pues lo digo rápidamente. Efectivamente, Octavio, yo creo que para este momento llevamos algo así como 25 o 30 videoclips de jazz mexicano, lo cual es muy importante porque era un área, era todo un área que estaba más o menos abandonada o muy abandonada, ¿no? Eso cambió desde luego con internet y cambió también con los teléfonos celulares, porque ahora los jazzistas pueden videograbarse, pero no necesariamente con la técnica cinematográfica, y ese es el plus que tiene Polítropos. Entonces, respecto a los músicos de José, tenemos 3 colaboraciones, el videoclip de Cayetano, tenemos Mira Mira y finalmente Dirty Sunday. Dirty Sunday es un agasajo que coquetea con el erotismo y la gastronomía. Vale la pena que le echen un ojo. Está en el canal de los músicos de José. Y Mira Mira ganó el premio Pantalla de Cristal como mejores efectos visuales porque realmente hubo un trabajo como de 6 meses de postproducción para hacer ese video. Es una chica que baila por Madrid, y yo siempre digo esto, que la capital española, pese a ser importante, ¿no? Para todos los latinoamericanos, realmente está poco fotografiada. Y lo digo sobre todo desde la perspectiva de un cineasta. Entonces,
pues eso. Perfecto. Pues ya que estamos tocando este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar Sin Ti con Calacas Jazz Band? Sin Ti, Calacas Jazz Band, uno de estos grupos que sin ser de los que más están tocando en los clubes, es un grupo que tiene un arrastre tremendo, al igual que los músicos de José, que han trabajado estrechamente con Polítropos. Nos comentaban en algunos de los bloques anteriores, Luis Felipe y Valeria, que esta serie, Nota Dominante, esta serie de televisión que cuenta ya con 2 temporadas, nos llevó a la creación de un libro que lógicamente se titula Nota Dominante, el jazz mexicano existe. ¿Qué nos pueden platicar de ello? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo deriva una serie de televisión en esto, en algo en lo cual pusieron a mucha gente a escribir cosas muy interesantes y que seguramente estará dejando un testimonio importante para la historia del jazz? Pues quiero comenzar, Octavio, por decirte que, atendiendo al mejor consejo de los psicólogos, de que el primer paso es aceptarlo, ¿no? De verdad, creo que debemos admitir que el jazz mexicano existe. En buena medida, los escritores que se han dado a la enorme faena de escribir sobre jazz mexicano, Derbez, Malacara, Pericaz, Quirarte, Zuckerman, evidentemente Delanois, en fin, todos ellos, creo que de alguna manera lo que hicieron fue dar el testimonio de que esto es verdad, y ahí pusieron mucho su empeño. En el caso de nosotros, básicamente lo que quisimos decir es: ya existe, ya podemos pasar a otros temas, ¿no? Como bien contaba Valeria, tuvimos 15 entrevistados, y esos 15 entrevistados en Nota Dominante dieron paso, por la buena plática que se tuvo con ellos, dieron paso a que se hiciera una transcripción. Esto también servía para los subtítulos y demás. Entonces, cuando vimos que había material ahí, decidimos convocar a otros personajes en aras de crear una especie como de side dish, un platillo aparte o un platillo secundario a la serie, y estirar también la vida de la serie. Y entonces le llamamos a Efraín Alavés, le llamamos a Germán Palomares, a Ignacio Acosta, a Alejandra Barragán, la fotógrafa, a Mario Santos, a Dagmar Ruiz, Eduardo Piastro, Pedro Galindo, el baterista, Yasamuart, Antonio Lozoya, Mago Herrera escribió para nosotros, lo cual fue un privilegio. Jerry López también se animó, Gastón Pedraza, Gabriel Zarzosa, Carlos Garza, Javier Platas, y tú, mi estimado Octavio. Finalmente cerramos, Valeria, con un texto que se llama Mantra Jazzístico para el melómano no creyente, y yo culmino diciendo que el jazz mexicano existe y por qué ya es necesario pasar como a otro nivel de la conversación. Pero seguramente Valeria puede decir un poco más. Bueno, me robaste casi todo lo que yo iba a decir, pero pues sí, creo que es importante. Me gustaría refrescar un poquito los nombres de las entrevistas, ya que Felipe me hizo el favor de mencionar
el nombre de quien nos ayudó en la parte de las colaboraciones de estos textos como Satélite, que no por ello menos importantes, pero bueno, refresco un poquito los nombres de los entrevistados. Andrea Basef, Abraham Barrera, Adrián Oropesa, Marisa Canales, Alex Mercado, Dana Garay, Daniel Wong, Carlos Maldonado, Carmen Fuerte, Esteban Herrera, Horacio Franco, Julia Bari, Felipe Gordillo y Tino Contreras, que como en otro bloque decía Felipe, pues el único que ya no está con nosotros es Tino, pero el resto pues sigue dando batalla. Sabemos que siguen sacando discos, que siguen haciendo presentaciones. El COVID no los tumbó necesariamente y creo que no sé si esto lo decíamos como fuera del aire, Octavio, pero creo que visto a la distancia es un documento importante porque se escuchan voces que normalmente no estamos acostumbrados a oír. Normalmente los jazzistas pues se abocan a lo suyo, que es subirse a un escenario y tocar o meterse a un estudio y grabar. Y en este caso, escuchar las distintas voces, qué opinan, qué tienen que decir respecto a la educación y el jazz, qué tienen que decir respecto a la música clásica y el jazz, qué tienen que decir respecto a ser jazzistas o sobre la escena, o en fin, una serie de temas que creo que son importantes, insisto, como todos nuestros proyectos lo son, que son quizá un detonante para la conversación. Creo que eso es lo relevante. En algún momento también mencionábamos que el libro en su momento quizá era muy costoso sacarlo porque pretendíamos que todo fuera impreso a color y, o sea, para darle una debida dimensión a la imagen, porque tenemos no sé cuántas fotos, no sé si tú tengas ese dato, Felipe, de cuántas fotos hay en el libro, pero el libro es como de 500 páginas, entonces hay una serie de imágenes que me parece importante tener presentes, ¿no? Porque de pronto se nos olvida por qué recordamos tanto las imágenes de Billie Holiday o de Duke Ellington o de Miles Davis. Pues es porque los hemos visto en cientos de restaurantes, en las páginas web de los clubes de jazz, y creo que a través de la imagen es importante que se nos graben las caras de la gente que está en la escena. De otra manera va a ser un poco difícil generar un público y generar como ese vínculo con la escena. Creo que eso es yo lo que tengo que decir. Perdón, solamente porque sí tengo el dato, son 291 imágenes que tiene el libro y creo que, abonando a lo que dijo Valeria, justo la documentación visual es lo que de alguna forma le ha dado cierta relevancia a la tarea de Polítropos. Es decir, qué bueno que existe el entusiasmo y todo esto, o sea, claro, ¿no? Todo eso es importante, pero específicamente, Octavio, creo que la relevancia del trabajo que hemos hecho básicamente sí tiene una respuesta muy contundente, y es el peso que le hemos puesto a la imagen, sobre todo en este mundo ya híbrido, a veces mucho más digital que análogo en el que habitamos. Pero también es importante porque, como bien lo dijeron ambos, están dándole voz a los que solo admiramos sobre un escenario interpretando. Pero también es importante saber qué sienten, qué piensan, cómo están viviendo ellos. Lo decías, Luis Felipe, hace un rato, hay muchos otros que no se lo merecen y tienen todo. Y estos hombres que realmente se han preparado, que realmente tocan música de veras, hay armonía, hay ritmo, hay melodía, no solo una de las tres. Y de pronto es importante saber qué es lo que ellos opinan, o también es importante saber qué opinan otros personajes que no están sobre el escenario, pero que desde su trinchera también han colaborado para enriquecer esta escena. Entonces sí, lo gráfico, además las sesiones fotográficas para el libro fueron divertidísimas, porque fue romper con algo que yo he tratado de hacer siempre cuando he estado ante un micrófono,
romper con este acartonamiento y esta rigidez con la que siempre se asocia al jazz, y creo que con las imágenes que ustedes presentan en el libro se cumple con ese objetivo. Hay unas fotos muy divertidas, yo me estaba viendo y decía, bueno, que no tengo otra cara, pero cómo me divertí. Sí, es que estoy viendo el libro ahorita y la verdad es que sí, hay una serie de imágenes muy, muy simpáticas y en efecto, Octavio, distintas de lo que estamos acostumbrados a ver normalmente y creo que sí, hay mucha resistencia como a dejar de ser serios, pero yo lo que digo es, oye, no se deja de ser serio por tomar una imagen un poco más simpática del personaje, no nos estamos burlando, pero es como fotografiar a la gente en su día a día, ¿no? Verlos en su espacio de trabajo también, ¿no? Porque como bien dices, tú estás ahí en el estudio y estás con un zapato en la mano, en fin, creo que está simpático, creo que es importante ver a los jazzistas desde otra perspectiva. También me estaba acordando de algo, de las anécdotas que nos cuentan los distintos entrevistados. Normalmente no estamos acostumbrados a escuchar eso, anécdotas tanto buenas, porque yo la verdad tengo que decir que soy fanática de las anécdotas que terminan en historias malas, o sea, es decir, que sucedió algo malo, porque también es importante hacer y apuntar sobre las cosas malas que le suceden a nuestros artistas y a la gente de la escena, ¿no? Creo que se aprende más del error que de lo que sale bien. Claro. Bueno, y este libro que se empezó a hacer, tuvo su génesis hace, ¿qué es? 2018, hace 5 años, no ha tenido hasta hoy un final feliz, Valeria, Luis Felipe. Ha habido anécdotas pues poco agradables en relación a este libro. ¿Cómo pueden platicar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a tener? ¿Están los planes? ¿Está la intención? ¿Qué hay con la edición de este libro? Ok, pues tienes razón. El libro ha pasado, a pesar de todo el esfuerzo de mucha gente, Octavio, hay diseñadores gráficos, antropólogos, comunicólogos, cineastas, fotógrafos, desde luego, que estuvieron involucrados y ha pasado por un trance tanto cuanto complicado. Se complicaba al principio, o la complicación derivaba de que al parecer era un libro muy caro, no tenía... Era demasiado dinero para imprimirlo a color y eso era parte del encanto. La universidad, no voy a decir el nombre, pero la universidad que primeramente recogió el libro, como suele suceder con ciertos gestores o administradores de la cultura, es que se les va la lengua. Y se nos hicieron promesas que al final no se cumplieron. O sea, vieron el libro, les encantó el formato, les encantó la idea, les encantó también que hubiera poca bibliografía, porque era una oportunidad para una editorial universitaria, digamos, pararse el cuello. Sin embargo, a la hora de la verdad, ¿no? Ya no hubo demasiado apoyo, hubo críticas de parte de la gente de la editorial respecto a que ciertas personas, particularmente los músicos, no tenían buena pluma. Por supuesto que lo peleamos hasta el final, porque la buena o la mala pluma se pueden corregir con un editor sin mayor problema. Eso es un asunto de corrección editorial básica, pero siempre peleamos el hecho de que se le diera voz, ya hablabas tú hace rato, se le pasara el micrófono a gente que normalmente no tiene la posibilidad de opinar, y a mí me parecía que gente tan talentosa que estaba allende las fronteras, ¿no? de México, claro que tenían que manifestarse con su pluma buena, más o menos, o mala. Después, lo que sucede es que el libro, en estos vaivenes administrativos, termina en otra universidad, y quiero ser muy puntual porque lo que sucedió es que se les dio a dos personajes muy importantes del jazz en México
la opción para opinar respecto al veredicto del libro, es decir, si se publicaba o no. Y quiero aprovechar para decir que Germán Palomares dijo que sí, que el libro saliera, y otro personaje, se dice el pecado, no el pecador, bastante, digamos, involucrado, que tiene una voz en la escena, dijo que no. Todo apunta, Octavio, pues a que pareciera ser que si no son invitados, si ellos no aparecen, si ellos no son nombrados, entonces las publicaciones no merecen la pena. Yo quiero solamente terminar esta participación diciendo que El jazz mexicano existe, este libro de Nota Dominante, es un esfuerzo editorial auxiliar, es decir, hay libros medulares que no pretenden ser desplazados por esta edición, ¿me entiendes? O sea, reconocemos el súper trabajo que han hecho gente que se dedica de tiempo completo a esto, pero sí me parece que es un libro visual, aparte de una serie de televisión, y que deja muy claro qué pasó en esa década entre el 2010 y el 2019. Y el jazz mexicano existe gracias a los músicos principalmente, después ya se van sumando todos los demás actores, ¿no? Pero, es decir, si yo sea quien sea, no estoy, entonces no sirve, me parece un poco rara. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso, vamos adelante. Valeria, ¿dónde podemos tener acceso al libro que ya fuera del aire Luis Felipe nos comentaba que es una especie de DOM? ¿Dónde podemos tener acceso para poder ir dándole una leída en lo que se lanza oficialmente? Sí, se pueden meter a nuestra página que es www.politropos, politropos es con Y, politroposac.com. Y en nuestros proyectos destacados está Nota Dominante, y allí scrollean y van a encontrar que está descargable. Y ahora, los interesados en que se les mande una versión con las correcciones hechas, porque sí es importante eso, apuntarlo, esto es un domi de diseño, hay muchas erratas, hay muchas pifias, hay muchas cosas solamente de posición. Entonces, quien esté interesado en leer mejor y de manera más limpia el texto, con mucho gusto se los podemos hacer llegar si nos escriben a nuestro correo, que es proyectos@politroposac.com. Y ahí lo van a encontrar. Muy bien, bueno, esto era lo que quería preguntarles finalmente, ¿en dónde los encuentran? Además de este correo y de la página Politropos, ¿están en alguna otra red social? Sí, estamos en Instagram, también como Politropos AC, y estamos en YouTube, también nos pueden encontrar materiales nuestros, como lo de Cintia, ahí también lo pueden ver, los videos de los músicos de José y nuestros últimos proyectos, ahí los pueden encontrar. Pero básicamente como el ancla es nuestra página de Politropos. Bueno, pues ya les estaremos pidiendo que nos mantengan al tanto de la edición de este libro, pero también de la próxima proyección que se haga de Nota Dominante, de las primeras 2 temporadas, y por supuesto de la grabación de una tercera que ya amenazan con hacer. Sí, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Normalmente, antes de terminar, les menciono a mis invitados un par de nombres y ustedes me van a decir a quién preferirían en este momento, no quién es mejor, quién significa más, quién les influyó más. En este momento, cada uno de ustedes a quién preferiría. Y como ustedes están metidos en diferentes trincheras de jazz, hice una selección un poco más abierta, así que ahí les van los 2 primeros nombres. A ver, ¿qué preferirían en este momento cada uno de ustedes? ¿Berklee College of Music o Juilliard School of Music? Yo Berklee. Yo también Berklee. Bueno, Ted Gioia o Nat Hentos como escritores. Ted Gioia. Correcto. Productores, Chris Taylor o Rudy Van Gelder. Rudy Van Gelder.
Ay, eso está difícil, pero creo que Rudy. Perfecto. Películas, Born to be Blue o Bird. Born to be Blue. Birth. Perfecto. Ahora, películas que tienen que ver con el jazz, pero tienen su parte de ficción. Whiplash o Miles Ahead. Whiplash. Correcto. Vámonos a las revistas Downbeat o Jazz Times. Downbeat. Yo me voy por la otra. Correcto. Y vamos a lo que ustedes dominan más. ¿Qué pluma les gusta más, Javier Quirarte o Antonio Malacara? En este momento. Ay, no. Híjole. En este momento. Yo he estado leyendo muchísimo a Malacara, entonces no tengo nada en contra de Javier, simplemente que creo que Antonio me ha dado, por su optimismo y por su Constancia. O sea, por su constancia ridícula, yo creo que Malacara. Sí, yo también diría ¿Valeria? que Malacara. Sí, en efecto, también no tengo nada en contra de Javier. Sé que tiene un trabajo amplio, pero de verdad que admiro muchísimo el atlas del jazz. Creo que es importante. No, pero esto es solo para en este momento escoger, no se trata de no me gusta o no le gusta. No. Malacara. Vamos a seguir. Germán Palomares o Roberto Morales. Germán Palomares, por mucho, con todo respeto. Germán. Bueno, productores, Mario Santos o Rocino Serrano. Ay, Eso está muy triste. Mario Santos. Rocino. Valeria. Rocino. Y ingenieros de grabación, Salvador III o Juan Switalski. Salvador III. Salvador, sin Salvador. duda. Están muy cargadas de emoción estas. Sí, están están cargadas de pura emoción. De eso se trata, de compartir, y es solo en este momento a quien se prefiere. Yo, esta de Mario y de Rocino, o todas también, yo diría, bueno, las dos, pero bueno, es un juego para cerrar los programas. Me da mucho gusto que hayan participado con nosotros. Valeria, Luis Felipe, muchísimas gracias desde Australia. Ya están un día adelante. Espero que pronto volvamos a escucharnos y vamos a ver en qué se puede ayudar tanto el público como un servidor para la edición de este libro. Si alguien del público tiene alguna idea de lo que se pudiera hacer, será bienvenida. Recuerden, pueden escribir a Políntropos, métanse a la página y bueno, todos estaremos luchando para que este magnífico documento histórico se pueda publicar. Valeria, Luis Felipe, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias a ti, Octavio, por tu tiempo y por la invitación. Sí, gracias a ti y sobre todo también a la gente que escucha, porque eso es lo que hace el programa, el público. Claro, Sí, gracias sí. por el tiempo del público. Gracias a la gente que nos ha escuchado a través de Conexión Dispersa, Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan, Querétaro, la primera estación verde en este país. Gracias a Israel Rodríguez en los controles y en la producción. Nos escuchamos a la próxima. Nos vamos a despedir con otro tema que nos han sugerido Luis Felipe y Valeria. Esto se titula Pez Azul y es del proyecto Resillaz. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Esto fue una producción de Radioactiva TX y Conexión Dispersa.